Hay una cervecería en Cambridge, The Eagle, donde, según reza una tradición que se relata a cualquier visitante, se reunían para callar sus cuitas o para conversar relajadamente James Dewey Watson y Francis Crick, los descubridores del ADN. Dice también la leyenda que en los duros meses en que Londres y la Alemania hitleriana eran a la par bombardeadas, los pilotos de la RAF tomaban allí mismo, en The Eagle, sus licores, preparándose para la próxima batida de sus aviones, que podía ser la última de sus vidas. Es difícil imaginar la hiriente disparidad de cuanto aquellos muros pudieron oír, y más aún recordar si tuviesen memoria. Los lugares, como las primeras palabras oídas a un ser querido, reverberan a menudo en la memoria de los hombres, y probablemente labran para siempre, como tierras de cultivo, todo lo que sobrevendrá. Así sucede también con las primeras imágenes que nos asaltan de una persona cuando estamos desprevenidos. Sé que uno puede acostumbrarse, a moldar su convivencia al colchón de los años. Yo jamás lo he logrado. O apenas, pues inopinadamente, cuando me encuentro en compañía de alguien que forma ya parte de mi vida, me sorprende una molesta timidez, amordazándome como si ante un extraño me hallase. Es un resplandor, una epifanía de la primera vez que estuvo ante mí. Así me llega hoy, ante vosotros, la imagen de Alberto Elena. Fue una doble apariencia, una caprichosa combinación. Su imagen evocaba en mí un pacífico imán iraní que concordaba bien con sus temas de estudio y sus intereses viajeros, poco usuales, por cierto, en la España de aquellos años. Irán, India, Egipto, el África subsahariana. En cambio, su palabra serena, exacta, provocaba en mí la certeza de hallarme ante un científico. Antes que sus textos, la amistad de años y las espaciadas conversaciones, ese caprichoso collage me subyugó por su misterio y por su atipicidad. Y puesto que uno es fiel a sus debilidades más que a sus fortalezas, no me abandonó jamás. Alberto no era elíptico, no gustaba de ese discurso de interjecciones, imperativos y frases inacabadas que tan expandido está en nuestras formas de comunicación. Su gesto era, por lo general, sobrio pero amable, en el más hondo sentido que tiene esta palabra. No le vi apenas reír a carcajadas, pero sí a menudo sonreír. De entre tantas escenas que podría invocar en nuestro encuentro, me limitaré a dos, porque en ellas creo reconocer el gesto puro con el que lo guardo en mi memoria. Sé ahora que no se moverá de ahí mientras yo viva. Transcurre la primera escena en un restaurante extremeño próximo a la madrileña Plaza del Rey. No recuerdo con precisión el año, ni me he esforzado por ubicarlo, aunque sería sencillo hacerlo. Alberto me relata entusiasmado sus descubrimientos sobre Rojo y Negro, el film falangista que se había atrevido a mirar cara a cara a Raza. El júbilo de Alberto, tal y como se me dio a ver, no era un temblor literario ni un desbordamiento de emoción ansiosa, mucho menos una descarga de narcisismo de quien se enorgullece de haber descubierto algo importante. Era pausado, matemático. Sus palabras seguían un itinerario, un método, por cierto, al que yo no estaba entonces acostumbrado. Y sin embargo no dudé, ni dudo ahora, al reconocer aquella sobriedad como una expresión de la emoción. ¿Cuál habría sido la forma en que Watson y Crick manifestarían su emoción al atisbar el descubrimiento que los haría inmortales? Siempre me intrigó el secreto inextricable que guardaban los escritos teológicos de Newton, o más exactamente, el impulso irrefrenable que llevó al físico a concebirlos. Se me hacía complicado penetrar eso que, en apariencia, era una esquicia del pensamiento, pero lo tenían de mí. Al concluir su razonamiento, Alberto añadió que su aportación no era más que un detalle, aunque eso sí, un detalle relevante. Alberto no se entusiasmaba por sí mismo, sino por el conocimiento que ofrecía y del que, al entregarlo, se desprendía o liberaba. Y sin embargo,
Desde que ese artículo incontestable vio la luz, nada fue igual para quienes afrontábamos el cine franquista. Aunque claro, Alberto olvidó su hallazgo y su entusiasmo se posó en otras cosas. Alberto, que no analizaba los films y proclamaba, sin énfasis ni reparo, su aversión hacia ello, había cambiado una percepción, una leyenda, un procedimiento juglaresco de esos que invaden nuestra literatura cinematográfica, recorriendo el camino con su aparente impasibilidad. Es esa impasibilidad la que, me temo, contenía la emoción del hallazgo histórico, una emoción serena, casi estoica, un deber, si se prefiere. La segunda escena fue todavía más discreta. Si no se hubiera tratado de nosotros, la habría calificado de distante. Era el fin de la revista que dirigí durante 20 años, Archivos de la Filmoteca, y que tanto debe a Alberto Elena. Mi mensaje, entre apocalíptico e irónico, o irónicamente apocalíptico, llevaba por título This is the End. Huelgo comentar la cita entre cinéfilos y acaso fans de cierta música. El mensaje de Alberto entró en apenas unos minutos. Decía así: querido Vicente, no tengo palabras que no incurran en tonos inadecuados, así que me limitaré a invocar la sabiduría antigua. Yo he visto echar raíces a los necios, pero su casa pronto será destruida. Job, capítulo 5, versículo 3. Muchas gracias, ya lo sabes, por haberme invitado a compartir esta aventura, y un abrazo muy fuerte. Alberto. Ni una palabra faltaba ni sobraba en esta nota. La precisión, la fuerza demoledora de la cita bíblica que Alberto debía haber evocado de su enciclopédica cultura y memoria, la contención de sus palabras, la brevedad, pero sobre todo la cercanía de su presencia y, por qué no decirlo, su protección en ese instante se extendía, por el mágico efecto de sus palabras, atrás en una historia de origen perdido y hacia adelante en un destino no menos escrito. La compañía de esas palabras resonantes y ese ya lo sabes, que renuncia a la obscenidad de reiterar lo conocido, me ofrecía un precioso abrazo de amigo, envuelto cariñosamente en su austeridad. Me sentí menos solo y supe que esas líneas, como todas las que escribió o pronunció Alberto, resistían el tiempo y así se protegían de la erosión. A medida que la edad va dejando muescas, sé que ciertas personas ejercen sobre nosotros un poder especial, que no se explica solo por la intimidad, sino, al contrario, por la discreción con que ésta es gestionada. Alberto ha sido para mí una de esas personas. Su disciplina científica, tan suavemente denunciadora de las frivolidades ajenas, como exigente para consigo mismo, se incrustó en mí bajo la forma de una amable, pero quizá por ello exigente, solicitud de rigor. Venida de otro, podía haber sido una amenaza, una condena. Procediendo de él, era un don, una gracia. Alberto, que rara vez condenaba, poseía tal transparencia de alma que me confortaba, o como se decía en el lenguaje que aprendí de niño y perdí después, me ayudaba a ser mejor. Él no lo sabe, pero en muchas ocasiones me pregunté, cuando me hallaba a punto de concluir algún ensayo, que el exceso de trabajo, la pereza o el desdén me tentaban a concluir prematuramente, ¿qué pensaría Alberto Elena de él? Es decir, si estaría a la altura de su aprecio. Alberto era parco en sus comentarios y discreto en sus manifestaciones. Rara vez me dijo qué pensaba, y eso, tal vez, acentuó más mi respeto por su juicio, a medida que crecía mi admiración por ese imán iraní, científico caído en la historia del cine, que se había convertido en mi amigo y compañero en tantas empresas. Hoy, Alberto, creo, ya no me dirá qué piensa de este o aquel escrito mío. En cambio, la pregunta penetró en mí hace mucho como un guardián de rigor y de bondad al mismo tiempo. Solo las grandes personas, los grandes amigos, nos hacen mejores.